Ya empezó. Ya empezó, sí, ya Bienvenidas, empezó. bienvenidos todos. Bienvenida María Georgina. Hola, Bienvenido Raúl. hola Todos Raúl. preguntan por acá por ti. ¿Que Qué cuándo bueno. vas a venir? ¿Que tienes un club de fans? Se están riendo por allá. Ya cuando vengas te presentamos a la que lo dijo. Ah, Este. ya, Ah, ¿qué? Bueno, fíjense que antes de empezar queremos comentar que la próxima semana no tenemos grupo, ¿ok? La próxima semana es conferencia y entonces hay actividades globales en Campus Ciudad de México miércoles, jueves y viernes. Entonces no va a haber disponibilidad de espacios por acá. Vamos a estar todos respaldando lo que está pasando o lo que sucederá más bien en conferencia. Entonces la próxima semana no tenemos por qué creemos lo que creemos hasta, si Dios quiere, la siguiente semana. A menos que ustedes nos presten un lugar. Nada, no es cierto. No, vamos a tomar este viernes siguiente de descanso. Y hemos tenido 5 semanas consecutivas de mensajes precisos de Dios. sí. De cosas que todas y todos hemos venido batallando en menor o mayor escala. Y creo que hasta en los nombres nos ha dado Dios un buen de gracia como para, más que sea atractivo, que sea puntual. O sea, como, quiero hablar de esto Sí, a que no ustedes. desviemos un tema a Ajá, muchas cosas. justo. Pero esta semana eh, fue diferente la manera en la que Dios se acercó tanto a María como a mí. Y en las semanas anteriores, hagan de cuenta que terminábamos el mensaje el viernes y ya teníamos la indicación de Dios de hablen ahora de esto. Y obviamente empezando en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo están ustedes sobre esto? Qué están pensando? ¿Qué están haciendo? Vaya que sí. Y esta semana sí es cierto que Dios habló de muchas cosas a la vida de María a través de mí y a mi vida a través de María, pero también no hubo alguna indicación particular sobre el tema de hoy. Y entonces sabíamos que cuando Dios no tiene una respuesta precisa o clara a tu entendimiento, probablemente es porque esa ya es la respuesta. No hay un tema, no hay un tema en particular, pero sí hay un espacio para buscarlo, para consultarlo, para saber qué piensa él, qué quiere. Y entonces, el martes, si no me equivoco, y si me equivoco, por favor, corrígeme, sí fue el martes, ya me acuerdo. Tuve un episodio con Dios bastante fuerte, Sí, fue el martes. sí fue el martes, porque me confrontó como hace mucho tiempo no lo hacía. Me hizo sentir no muy bien. Y pues así es la palabra de Dios, ¿no? La Biblia dice que es una espada aguda que va hasta lo más profundo del alma y que te toque Dios a través de sus palabras, esos espacios oscuros, es muy doloroso en tantas ocasiones. O es muy avasallador, perdón. En, Incomoda. ajá, y a veces no solo te incomoda, sino en serio como si te aplastara, Sí. ¿no? No te destruye, sino que más bien es muy poderoso, ¿no? En la Biblia nos dan buen de ejemplos de, por ejemplo, profetas, personas que estaban al servicio de Dios, que después de recibir un mensaje, una visión, como el caso del profeta Daniel, pasaban un tiempo en cama como enfermos, porque era la revelación tan fuerte, ¿no? Tan sorprendente, incluso, por ejemplo, profecías que Dios dio sobre Israel, que eran de destrucción. O sea, el profeta decía, estoy horrorizado de lo que vi. No fue mi caso, no tengo algo que decirle sobre México ni nada. Más bien fue una confrontación directa sobre cómo me estaba relacionando con el Espíritu Santo. Porque la Biblia nos dice que Dios es trino, es tripartito, son 3 personas y tenemos a Dios nuestro Padre que desde el principio ha tenido la persona del poder, de la autoridad, de la superioridad, del orden, de la creación. Tenemos a Jesús,
que estaba desde el principio con Dios, era el verbo de Dios y que vino a manifestarse tangiblemente, carnalmente, en términos de su cuerpo físico, para que conociéramos quién era Dios. Y también estaba el Espíritu Santo, o está, perdón, que fue desde el principio, pero regresó, digamos, a los lugares celestiales con Dios Padre, y cuando Jesús sube al cielo, asciende, entonces el Espíritu Santo viene, es enviado a vivir en la tierra con nosotros. Y para no profundizar en eso, sino que en todas las preguntas y respuestas, pero queremos darles este contexto, pude ver que por bastante tiempo acostumbré a ignorar las indicaciones del Espíritu Santo, como creyendo que yo tenía mucha influencia con Dios Padre. Yo sé que esto suena extraño para los que por primera vez tienen la concepción de quién es Dios. Explícalo un poco. Lo voy a explicar un poquito. Pero había muchas cosas en la vida que yo decía, oye Dios, ¿por qué este suéter no es café? ¿No? ¿Por qué es negro? Y entonces el Espíritu Santo decía, Alexis, compra un producto de esos para teñir, color café, abre una olla, ¿no? Lo que se hace para teñir en casa. Y entonces yo decía, no, Dios, conviértelo en color café. ¿Sabes? Como, no me importa tu instrucción, Espíritu Santo, no me importa lo que tú me digas. Yo tengo muchísima influencia con el Padre y Él me va a dar lo que yo le estoy diciendo que me dé. Y aparte, me abrió los ojos en una práctica bien personal de trabajo. Estoy coordinando un festival de algo y entonces la directora de ese festival, con mucho estrés y con mucho cansancio, llega a una reunión que tuvimos explotando, ¿no? Y desde que la vi 3 kilos, dije, esta chava está bien cargada porque he estado así, ¿no? Y he venido con esa cara y entonces yo hago una propuesta para una recaudación de fondos para el festival y su respuesta automática fue así como, ¿cómo crees? Llevamos cuánto tiempo trabajando, tu propuesta solamente nos va a hacer trabajar más. Y por primera vez en mucho tiempo no me exasperé ni nada, era una junta virtual y solo terminó ella de hablar y le dije, bueno, pues que tengan buena noche, porque ya era tarde, resuelvan lo que tengan que resolver, cuando tome la decisión me la notifican y con gusto continuamos. Y al poquito tiempo me llaman 2 de los colaboradores o también de los tomadores de decisiones y me dicen este siguiente comentario. La directora dijo que se había puesto así porque hacer más trabajo representaba quedar mal con los contactos que pudieran como posicionar este festival en un mayor nivel. Y agregaron, pero no supo que el que nos está vinculando con esos contactos eres tú. Entonces ella, no queriendo quedar mal con los contactos, quedó mal con el contacto. Y les dije, bueno, ya lo que me toca, mi deber cristiano, mi deber dijo, no te preocupes, vamos a solucionarlo, sí tiene que haber una disculpa porque las bla, 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 bla. Pero cuando vi lo que había pasado, dije, esta chica venía tan cansada, tan estresada, tan obsesionada, que no se detuvo a darse cuenta del espacio que me tocaba jugar en el equipo. Y al normalizar el contacto constante del trabajo de, pues es Alexis que está aquí trabajando conmigo, no se dio cuenta que estuvo a punto de arruinar un festival muy importante en este estado solo por una mala reacción. Que tal vez no me ofendió, pero que sí me denigró. Y que mi respuesta, la más apegada a Alexis, hubiera sido, pues ¿saben qué? Se acabó esto y me retiro y me llevo mis contactos, ¿no? Y entonces, en ese ejemplo, entendí mi actitud contra el Espíritu Santo. Que muchas veces yo le decía a Dios, Dios, pues tú eres el mero, ¿qué onda? Y el Espíritu Santo me daba instrucciones y yo decía, no, Espíritu Santo, no me estés molestando, yo sigo pidiéndole a Dios. Y entonces cuando Dios te responde y te dice, pues ya te envía el Espíritu Santo, resuélvelo. Y entonces uno tiene que venir con la cola entre las patas diciendo, chis, ¿no? O sea, te normalicé tanto, se me hizo tan común que tú existas, Espíritu Santo. Estás tan presente y tan pendiente de mí que ni te estoy poniendo atención.
Y la Biblia dice lo siguiente, amigos: todas las ofensas son perdonadas, con excepción de las ofensas al Espíritu Santo. Y me di cuenta que en mi actitud había estado ofendiendo constantemente al Espíritu Santo, había estado denigrando todo el tiempo al Espíritu Santo, ignorando que Él ya me estaba dando instrucciones en todas las áreas de mi vida para que viviera en paz, para que honrara a Dios y para que incluso cosas que estaba esperando que Dios había hablado sucediera. Y no de un día, no de 2 días, a lo mejor de años. Y entonces, después de esa confrontación tan fuerte, coincidimos ayer en lo importante que es que le demos su lugar y su espacio a la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas como iglesia. Y que cuando estamos en espacios de estos como para resolver dudas, tenemos la certeza de que el Espíritu Santo está aquí listo y dispuesto a resolver nuestras dudas a través de la palabra, a través de ejemplos, a través de el espíritu de sabiduría, del espíritu de discernimiento, del espíritu de ciencia, ¿no?, que habla la Biblia. Él está listo y dispuesto. Pero no sé si les ha pasado, y con esto abrimos la ronda, si te parece bien, que decimos: oye, tengo aquí a Dani enfrente. Oye, Dani, ¿qué te parece si nos organizamos para orar por esto a Dios una vez a la semana? Órale. Oh, no, sí, ya, con todo, venga. Y entonces Dani sale de aquí y el Espíritu Santo le dice: Dani, de eso que están orando ahorita, dile a Alexis lo siguiente. Y Dani dice: mejor vengo a la oración de la próxima semana. Porque a veces no es un dile a Alexis, a veces de repente viene como, ay, creo que tenía que decir eso, o sea, como una idea nada más. Y es bien fácil en un segundo, solo como pensar, porque estamos tan lejos del Espíritu. Ay, pues se me ocurrió, pero como Fue mi idea. Fue mi idea. Y, o sea, es casi como, ¿por qué nos tendrían como hijos de Dios, que sabemos que está el Espíritu Santo, nos tendrían que decir, por qué teníamos que escuchar literal, ve y dile? No necesariamente. No Ahora. no a veces sí es así. Sí, sí pasa. Pero no necesariamente, y estamos tan alejados que es como, ay, se me ocurrió, ay, fue mi idea, ay, es que el otro día pensé que tenía que decirte esto, pero ya pasó un mes y ahorita me acordé y pues te lo estoy diciendo, o sea, y Dios te dijo algo para que lo hicieras en ese momento y no lo hiciste. Y te alejaste ya un mes del Espíritu Santo. Y sigue siendo una ofensa el que digas: a mí se me ocurrió. Sí, es una como ofensa. que yo pensaba o Sí, es una sentía. ofensa. Porque, a ver, el Espíritu Santo que fue enviado por Dios al ascender Jesús, bautizó a la iglesia. Entonces, cuando somos bautizados en agua, y lo hablamos desde el primer día, hacemos esta ceremonia, esta confesión, esta declaración de que morimos al hombre viejo, nacemos al hombre nuevo, y también recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, si tú declaraste que Jesús es tu Señor y tu Salvador, si tú te bautizaste, tienes al Espíritu Santo contigo. Hay casos en la Biblia, por ejemplo, Apolos, que era un gran predicador que estaba en Alejandría, la capital de Egipto, que él hablaba mucho de Dios y era fuerte en palabra y en todo, pero no tenía muchas obras porque no conocía el Espíritu Santo. Y entonces el apóstol Pablo vino y se lo presentó y le dijo: voy a orar por ti para que seas bautizado en el Espíritu Santo. Pero eso fue hace miles de años. Hoy como iglesia, en teoría, somos conscientes que al declarar que Jesús es nuestro Señor y Salvador y al bautizarnos, recibimos también el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, todo lo bueno y lo perfecto, dice la Biblia, viene de arriba. Por lo tanto, no es tu gran idea. No es que yo siento como que ella ahorita se ve triste. No, es el Espíritu Santo diciéndote: hoy ella viene triste, abrázala. Hoy él viene contento, celebra con él. Pero estamos ofendiendo constantemente con que yo siento que. ¿Y por qué no lo hiciste? Pues porque no sabía. Incluso en ese momento fui corriendo al baño a orar. Pues, Dios, ¿qué hago? Y Dios, el Espíritu Santo está ahí contigo. Ya te dijo qué tienes que hacer. ¿Por qué vienes? Casi, no, yo sé que él no lo dice, pero casi, ¿por qué vienes a molestarme? Si ya te envía el ayudador, ¿no? Entonces, en este orden de ideas y con este contexto, queremos el día de hoy abrir este espacio
para que todas y todos los que estamos aquí, y también los que están en línea, si así lo quieren, puedan con toda libertad traer al frente sus... O sea, no te vas a parar. No, esto no es el payaso que te decía que el niño que traiga un calcetín rojo. No. Pero para que puedas traer tus dudas hoy delante de el Espíritu Santo. Que estamos seguros, María y yo, que nos va a traer la revelación necesaria y el fundamento bíblico adecuado para responder a esas dudas que tienes. Y puede ser cualquier tipo de duda. Desde, ¿por qué no me caso? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué me corrieron? ¿Por qué me lastimé la rodilla y no pude triunfar como futbolista? Porque no tengo una relación con el Espíritu. Hasta la pregunta de por qué Dios existe. Sí. O por qué hay que, no sé, la pregunta que tengas. No es que estoy confiado en que soy sabio o en que María Georgina tiene la mayor conocimiento. No, estamos confiados en la revelación del Espíritu Santo. Entonces, el micrófono está abierto y eso es el espacio para que ustedes puedan expresarse libremente. No sé qué tú quieres, Laura. Bueno, yo hace unos días le pedí a Dios así como de aleja a todos los amigos que no sean como, que tú crees que no son para mí, o sea, que crees que son malos para mí. Y como vimos hace unas semanas, ¿verdad? Dios no tarda en responder. Y lo platicamos tú y yo. Dios no tarda en responder. Y entonces, esta semana me he sentido como muy aislada en la facultad, ¿no? O sea, como que llego y saludo, pero como si todos me ignoraran. Ni siquiera me dicen hola y es como, ok, Dios, ya entendí, pero, o sea, he tenido esa duda en mí de, pues ahora con quién, ¿no? ¿Para dónde me voy? Porque esto de estar así en la facultad como que no se siente padre. Y supongo que le dijiste a Dios, ¿para dónde me voy? O se vale también decir, Dios, pues trae a mis nuevos amigos, estoy lista. Hay una cita en el Nuevo Testamento, en una de las cartas, que el apóstol Pablo dice que el mundo, o los hombres del mundo, están ansiosos por la revelación, o desesperados por la revelación de los hijos de Dios. Eso suena absurdo porque si tú hoy por hoy puedes decir, pues en mi escuela a nadie le importa ir a la iglesia, a nadie le importa la fe. Entonces, si es concierto del Malella, vamos todos, pero si les voy a decir, vamos a ir juntos a adorar, nadie va a ir, ¿no? O simplemente cómo empiezo a decirlo, ¿no? Pero la Biblia no se contradice. Claro. ¿No? O sea, la palabra de Dios es clara, a veces nosotros no escuchamos o no hemos dispuesto, tampoco es queja, o sea, para eso estamos en este espacio. Pero la Biblia habla de el mundo, las personas en el mundo, los hijos del mundo están ansiosos por la revelación de los hijos de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos quieren ver cómo es ser una hija o un hijo de Dios. Ellos están desesperados, ¿por qué? Porque están necesitados, están vacíos. Y si el Espíritu Santo ya está en ti, el ejemplo más cercano que la gente en la facultad tiene de Dios ya no es Jesús, eres tú. Porque el mismo Espíritu que vivió en Jesús vive en ti hoy. Camina contigo hoy. Entonces, el primer punto donde yo me detendría es, tú estás ahí, no para ser una ermitaña. Tampoco estás ahí para seguir la corriente de los demás. Estás ahí para ser sal y para ser luz. Para que cuando la gente te ve a Jesús. Y no necesariamente van a llegar y te van a decir, ay, tú eres Jesús porque tu cabello. No, Se no, nota no, tu no. luz, un buen así. Pero lo leímos hace 8 días que Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Yo los voy a alumbrar no para esconderlos. Los voy a alumbrar para que todo el mundo lo vea. ¿Cuándo? Cuando Dios determine. Ahora, puedes decir, bueno, Alexis, bueno, María, yo no sé qué decir. La palabra de Dios dice, y este es el segundo punto, abran su boca y yo la voy a llenar.
Jesús le dijo incluso a sus discípulos, a ustedes los van a llevar incluso delante de los tribunales. Y Sí. no se preocupen por qué van a decir, porque cuando estén ahí, yo les voy a decir lo que tienen que decir. Pero habría que ser valiente para dar el, o sea, Y más que ser valiente, yo diría, segunda de Timoteo dar 1:7, el paso. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, Así sino un es. espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de buen juicio. En otras traducciones dice de dominio propio. ¿Qué quiero decir? ¿O qué quiere decir Dios en esto? Que el espíritu que está en ti no es de timidez, no es de aislarme y ya nadie me quiere. El espíritu que está en ti es de poder. El poder, dicen los políticos, el poder no se platica, se ejerce, ¿no? O sea, si te tengo que decir que soy poderoso, no soy poderoso. Más bien el poder se ejecuta. Y hay poder en el espíritu que está en ti, no para que llegues como cruel, así rayos. No, 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 no. No. Sino en la vida que estás viviendo allá adentro, en los desafíos que se viven allá adentro, ¿no? Después dice de amor, el espíritu que hay en ti te permite amar a todos, hagan lo que hagan, se comporten como se comporten, te ofendan como te ofendan. Saluden ellos o no saluden. Y de buen juicio, porque mira, en la universidad a todos nos gusta ir de fiesta, ¿no? La verdad. O quién sabe, a lo mejor a ella no le gusta. Se necesita mucho dominio propio para decir, hoy no voy a ir de fiesta. Hoy voy a estar aquí cumpliendo con mis responsabilidades. Es la verdad. ¿No? Entonces, ese espíritu en ti te hace diferente, pero no te aparta. Tal vez hoy es extraño para ellos. Ni siquiera es como que Dios haya hecho magia. O sea, como que, ay, sí, todos aléjense de mi hija. No, no, no. Simplemente es como, ¿por qué ella ahora se comporta así? ¿Por qué ella ahora actúa de esta manera? ¿Qué veo en ella que me incomoda? Porque la luz alumbra tinieblas. Y entonces hay veces que, por ejemplo, yo estoy haciendo algo que está mal y me ha pasado y nos hemos reído y es como, hoy ni mejor ni le voy a escribir allí, porque seguro que se va a enterar, el espíritu le va a revelar y yo ni le quiero decir, ¿no? Mejor me aíslo, en mi caso, ¿no? Mejor me aíslo de ella porque su luz incomoda mis tinieblas. Y puede ser que mucho de eso le esté pasando a esa gente en la escuela, ¿no? Como la luz que ella tiene me da escozor, pero no porque huelas mal, al contrario, porque alumbras. Pero con paciencia ganarás su alma. Y estás ahí con la única, ni siquiera de que te gradúes, a Dios le importa, yo sé, pero estás ahí como testigo de Jesús en ese lugar. Tal vez no hay nadie más. Porque vemos muchos que van, bueno, yo fui a la universidad hace unos años, ya vemos muchos que podemos tal vez venir a la iglesia ahora, pero cuando estamos ahí no somos, no somos luz, no somos sal, la verdad. Pero si Dios te está llamando en este momento a ser luz y sal y estás ahí, es porque tienes esa gran asignación de Dios. No te cargues. Si te sientes triste, si te sientes de pronto agüitada, como no, pues es que, ¿por qué me tratan así? Puedes correr a Dios, puedes acercarte a amigos de tu comunidad de fe que te animen, que te recuerden la palabra, que oren contigo, pero mantente alerta, porque Dios nunca te va a alejar de la gente. Dios siempre quiere que vivas en comunidad. Siempre, siempre, Y siempre, siempre. alerta porque en cuanto vayas a buscarlo, así sea en ese momento y te vas al baño, él va a contestar. Entonces, a veces entre el nervio, porque lo he vivido exactamente así, o quizás incluso con mi familia en mi casa, o sea, entre el nervio y entre esto y están allá afuera diciendo algo y dices, pausa, o sea, mente, cállate, porque tengo que escuchar lo que tiene que decir Dios. En medio de este nervio, en medio de no saber si saludar, si me sonrieron, si me hicieron una cara, o sea, es, es como respirar y Dios, aquí estoy, o sea, sí quiero escucharte y sí poner atención en ese momento porque justo son esos momentos como más incómodos para ti donde también va a haber una respuesta rápida. Y Dios lo hace en un segundo, o sea, es como te trae paz y aparte Él lo resuelve, lo hace y justo pone la palabra, lo que tengas que decir, así sea un hola, un buenos días, o sea, lo va a hacer. Entonces creo que es poner, justo como decía Alexis, como un paso al frente y decir, aquí estoy,
y todos los días, y si tengo que decir todos los días buenos días, lo hago, y si, o sea, tengo que ir que a la tarea, al convivio, al grupo, lo tienes que hacer. Y algo como de manera muy general, no hay oraciones incorrectas. Claro. Nosotros podemos decirle a Dios lo que queramos, pero Dios sí tiene una manera de proceder muy específica. Y por ejemplo, Dios no es un Dios que malcría hijos. Sí. ¿Qué quiero decir? No cumple caprichos. Él, cuando le pides algo, está dispuesto a darlo, pero también está dispuesto a que colabores en el tránsito de ese algo. Ejemplo, le dijo al apóstol Pedro Jesús, el diablo ha pedido que tú seas probado te ha reclamado delante de Dios para que seas probado. Y uno pensaría que le va a decir, Jesús, pero no te preocupes, yo ya hablé con mi padre y el diablo no te va a hacer. Le dijo, yo lo único que pedí es que tu fe no falte. O sea, la tribulación la vas a vivir, ¿no? Ya, o sea, fuiste reclamado, pero yo pedí porque tu fe va a ser firme todo el camino. Y en ese momento, a lo mejor para Pedro fue mala onda, ¿no? De que, no manches, o sea, en lugar de que le digas al Padre que me evite este trago más, ¿sabes? Jesús mismo le dijo a Dios, no quiero ir a la cruz, quita esta copa. Se lo dijo en la intimidad, pero obedeció lo que Dios le comisionó. Entonces, es muy válido decir, yo ya no quiero estar aquí, yo ya no quiero tener estas personas, ayúdame. Pero Dios te dio un espíritu de poder para que tome las decisiones tú. Y Él también conoce tu debilidad y dice, en esto sí le voy a echar la mano porque si no la va a brincar. Dios nos conoce perfectamente, ¿no? Pero en la mayoría de las veces y conforme también vas creciendo y madurando en la fe como hija de Dios, los desafíos van a tener más que ver con cómo los afrontas tú con el espíritu que ya tienes, a que Dios haga milagros, que ya es un milagro, ¿no? Pero me refiero a esos actos de magia que de pronto queremos que suceda, ¿no? Como a mí me pasaba mucho no voy a estudiar Dios, pero por favor que saque por lo menos 9. O sea, ¿lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer, ¿no? O sea, Dios puede hacer así, que saque 11. Pero ¿qué clase de malcriado sería yo? ¿No? ¿Y cuánto hubiera aprendido 0? Entonces, más bien era Dios, claro que te voy a ayudar, claro que te voy a dar sabiduría, claro, pero dedícate a lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces va un poco por ahí. ¿Alguien más? Lo que sea, no importa si es un tema completamente diferente. Gracias. Bueno, yo tengo una duda con respecto a las oraciones. En algún momento escuché un versículo que dice que nadie viene al Padre si no es por mí. Habla Jesús. Entonces, a mí una vez me dijeron que la manera correcta de orar es decir, vengo ante ti en el nombre de Jesús. Porque es la manera en cómo tú llegas ante una persona con la referencia. Me decía esta persona, tú no puedes venir y pedirle a Dios. Y después, en el nombre de Jesús. Es como es que no llegas a Dios nada más porque sí, llegas por medio de Jesús, la Biblia lo dice. Pero ahorita que mencionas todo esto, no había caído en cuenta en esta verdad. Y yo siempre había orado de esta manera, ¿no? De que vengo ante ti, Dios, en el nombre de Jesús, por su sangre y todo esto, ¿no? Porque murió por mí y me dio acceso a tu presencia. Claro. Pero como lo dices y llamó mucho mi atención, dije, todo el tiempo he estado, así como tú lo mencionaste, haciendo un lado al Espíritu Santo. Entonces, también recuerdo otra parte de la Biblia que dice, no recuerdo exactamente dónde está, solo recuerdo que dice que a veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo está ahí. Entonces, uniendo toda esta información, en sí mi duda es, ¿en qué punto entra aquí el Espíritu Santo? O sea, yo le oro al Espíritu Santo, yo le oro a Dios por medio de Jesús, o yo le oro a Dios por medio de Jesús y el Espíritu Santo, o cómo entra dentro de esto. Mira, esa es una, yo creo que de las preguntas más recurrentes de los que tal vez hemos recorrido algún tiempo en la iglesia y sobre todo a lo mejor de los que empezamos niños porque venimos de una, no sé si es tu caso, pero lo digo de manera general, venimos de una doctrina de los 90s, 2000, donde era hereje reconocer la persona del Espíritu Santo. Entonces solo te enseñaban de Dios Padre, de Jesús y el Espíritu Santo como pues sí es real porque está en la Biblia, pero ni lo peles, ¿no?
porque, o sea, como que todo es sacrílego, todo lo que hagas, como que está mal, como... Y creo que más bien ahí nos estaba ganando un poco, y lo digo con temor, pero, o sea, con temor me refiero con respeto, pero yo creo que ahí nos estaba ganando la batalla el enemigo a la iglesia, o sea, a la iglesia en su conjunto. Porque como lo hemos hablado en algunas semanas anteriores, la Biblia nos enseña y nos revela que la persona que materializa la obra de Dios es el Espíritu Santo. Ejemplo, el Espíritu de Dios, Génesis 1, se movía sobre las aguas, Dios dijo, se haga la luz, y ¿quién estaba en las aguas haciendo el trabajo de que la luz... Dios solo habló, pero hubo alguien que materializó el trabajo. El Espíritu Santo se movía en la tierra, ¿no? Es también como el perfecto traductor a veces de nuestras oraciones, ¿no? Creo que una vez hace mucho lo platicamos, o sea, como, porque yo también hasta después lo entendí y creo que cuando lo platicamos, y creo que me lo dijiste alguna vez, o si, no sé si fue otra persona, como, pues es que incluso puedes estar llorando o balbuceando algo, pero el Espíritu Santo lo va a traducir. Y dije, ah, qué fuerte, porque sí, justo yo hice esa cara, o sea, de, porque te hace pensar, pues claro, aquí está, o sea, no solo estoy orando con Dios Padre, sino, pues sí, aquí estaba el Espíritu Santo. O sea, incluso yo podía, como que entendí que yo podía mencionar, Espíritu Santo, ayúdame porque no sé cómo traer esto ante Dios. Y creo que a veces no lo vemos así. Y antes de irnos más lejos, porque eso sí es real, pero ya está muy profundo, antes de eso, vemos muchas inconsistencias entre lo que oramos y lo que sucede o no sucede, porque no excluimos a una persona de Dios, porque el Espíritu Santo no es una energía, no es un chalán, no, es una persona de Dios, así como te enseñaron que Jesús es importante, que Dios es importante, Dios Padre, el Espíritu Santo es una persona de Dios. La excluyes y Él es la persona que obra y materializa. Entonces, la excluyes de la obra que Dios quiere hacer en tu vida, aunque Dios te dé la palabra. O sea, tal vez Dios te dijo, eres libre, eres sana. Dices, pues ya me dijo esto y llevo 3 años y sigo enferma. Que Dios puede tener miles de razones, pero Dios no tarda. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está la incongruencia? Si Dios ya me dijo que soy sana, ¿por qué la palabra de Dios no se materializó? ¿Acaso la palabra de Dios no tiene poder? Claro que tiene poder, pero yo no permito que la persona que ejecuta en la tierra el poder de Dios lo haga, y esa persona es el Espíritu Santo. Ahora bien, Dios Padre está en el cielo, ¿ok? Cuando no venía Jesús a la tierra, Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Jesús o Dios Hijo, los tres vivían ¿dónde? Los tres. Y a veces había una revelación, venía temporalmente una visita, ni siquiera venía Dios Padre, venía el Espíritu a visitar a algún profeta. Dios se da cuenta, bueno, él ya sabía, ¿no? Pero Dios dice, tienen la necesidad de que mi hijo vaya y restaure la relación porque estamos alejados. Viene Jesús, hace el sacrificio por nosotros, se rompe la cortina del velo que era, se rompe el protocolo para entrar delante de Dios, porque había un protocolo, se rompe. Y Jesús muere, al tercer día resucita, está con los suyos y después de unos días, que no me acuerdo cuántos fueron, a lo mejor Dani se acuerda, si se acuerda me sopla, de los días que estuvo, creo que tampoco se acuerda, y dice, no se preocupen, porque voy a enviarles al Espíritu Santo. Y hay muchas traducciones para el Espíritu Santo. Es el ayudador, es el consolador, tiene muchas traducciones, ¿no? Pero la más importante es que es una persona que vino en el Pentecostés a habitar entre nosotros. ¿Ok? ¿Hasta aquí claro? Sí. Perfecto. Para yo pedirte tu bolsa, ¿le tengo que decir a Dani que le diga a Lalo que me prestes tu bolsa? ¿O te pido tu bolsa a ti? ¿Por qué le pediría a Jesús que le diga al Padre, que le avise al Espíritu Santo que me venga a ayudar?
Si yo hago esta triangulación, te estoy ofendiendo a ti porque ¿de quién es la bolsa? Pues mira. ¿Y a quién estoy ofendiendo? Porque vas a decir, bro, ¿no confías en mí? ¿O por qué te estás metiendo con mi bolsa si ni te conozco? Me explico. Es lo mismo que pasa con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es una persona, imagina constantemente la ofensa que le hacemos cuando lo ignoramos y decimos, tú no vales nada, yo tengo el contacto de a de ver. Es más, la Biblia dice que es en el nombre de Jesús. Ese es mi mero contacto. Aquí traigo la charola y la charola es el nombre de Jesús. ¿No? Y a mí no me importa lo que tú digas o hagas. Yo tengo contacto con Dios y mi charola es el nombre de Jesús. ¿Me explico? Entiendo. No quiere decir que no te puedas comunicar con el Padre. Ok. No quiere decir que no te puedas comunicar con el Hijo. Pero el primer contacto que tienes aquí en la tierra, como el inmediato, el que está aquí al lado ahorita sentado, es el Espíritu Santo. Y no podemos pasar la vida ignorándolo. Ah, ¿No? sí. Entonces, Ajá. tus oraciones, esta es mi sugerencia, Ok. tus oraciones dirígelas a Dios. Ok. ¿Y quién te va a inspirar a orar correctamente? El Espíritu Santo. ¿Quién te va a dar instrucciones? El Espíritu Santo. Porque Él está aquí. Él materializa la obra de Dios, pero también agudiza la voz de Dios. Hace que la escuches, pero también hace que la entiendas. Porque la Biblia no es un texto de estudio, aunque sí la estudiamos, que se interpreta. La Biblia es un libro espiritual que se revela. Ok. O sea, hay gente 50 millones de veces más erudita que cualquiera de nosotros y no entiende la Biblia. Y tiene doctorados, porque la Biblia es palabra de Dios que es espíritu. Incluso acuérdate que dice Jesús en Juan 4. El Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu, primero que todo, en espíritu y en verdad. Y si tú también eres espíritu, solo hay alguien que puede forjar tu espíritu, que es el Espíritu de Dios, que puede entender tu espíritu, que es el Espíritu de Dios. Si no, porque hacemos también, por ejemplo, la oración en lenguas. No me refiero a las lenguas de francés, no. Me refiero a las lenguas espirituales, porque es de espíritu a espíritu. Tú no sabes ni qué estás diciendo, no tienes conciencia, pero tu espíritu adentro de ti gime y clama, ¿no? Y cómo vas a llevar esa relación para adelante, eso no te lo voy a enseñar yo, ni G, ni el pastor de una iglesia, eso te lo va a revelar el Espíritu Santo, ¿no? Tú me puedes dar 3 tips para caerle bien a tu mejor amiga, ¿sí o no? Sí. Pero son 3 tips. Solo tu mejor amiga me puede decir qué le gusta, qué no le gusta, si le gusta, cómo le gustan que le digan de cariño, si le gustan las enchiladas, ¿no? Aunque tú me des 3 tips, que voy a tomar en cuenta tus 3 tips, pero eso no me va a hacer íntimo de tu mejor amiga. Claro. Entonces, necesitas, tú y yo y toda la iglesia, como iglesia de Dios, necesitamos ser conscientes de la presencia y relacionarnos con el Espíritu Santo. Y en mi experiencia y en la de los comunicólogos más prolíficos del mundo, no existe relación sin comunicación. ¿Me explico? Sí. Entonces, no es que le pidas al Espíritu Santo, es que conversas con Dios, que es el Espíritu Santo. Es loquísimo, pero sí es el... ¿Por qué? Porque fíjate, le decían a Jesús, sus discípulos, sí creemos en ti, pero muéstranos al Padre. ¿De qué hablas? Has estado 3 años con el Padre. ¿Me explico? Entonces es lo mismo. O sea, sí, pero ¿cómo sé que el Espíritu Santo no es demoníaco? ¿De qué hablas? Él mismo es Dios. Cuando te comunicas aquí en corto, en la tierra, ¿quieres hablar con Dios? Tienes que hablar con el Espíritu Santo. Entonces es importante eso. Y lo único que yo agregaría también es, no necesitas fórmulas para acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque entonces lo que te están diciendo es, tu oración solo vale si cumples el rito. Y eso es legalismo, y eso no es gracia, y Jesús no vino a morir para que tú tuvieras una serie de reglas
funcionales. Como de qué decir antes y qué decir Se vuelve hasta místico. Porque es como, ok, para orar entonces solo puedes usar playera blanca. Es lo mismo. De verdad es lo mismo. Y, por ejemplo, como los rabinos, no puedes cortar tus patillas, porque si no Dios no te escucha. Esas son cosas que de verdad gente cree. Así como hay gente que cree que si no dices en el nombre de Jesús no sucede. Y, por ejemplo, yo me he dado cuenta, yo cuando platico con G, que es de las personas con quien nos platico, no le estoy diciendo, oye G, fíjate G, que ayer G, fui G. No, ¿estás de acuerdo? Le estoy con, oye G, sí, fíjate que el otro día. Y entonces, ¿por qué? Por ejemplo, los que empiezan a tener todas estructuras, cada 2 segundos están diciendo, Señor, te pido, Señor, que tú, Señor, haga, Señor. No hay intimidad. No conoce. Y se confunde o se puede confundir con lo que decías un poco de porque hay mucho respeto, porque por el honor, porque hay respeto, por, ¿sabes? O sea, como Sí, por sí hay mucho respeto y hay se mucha puede honra, confundir. pero no hay rito, hay Claro. respeto, ¿no? Alguien me decía hace mucho tiempo, si tú en tu oración no mencionas la palabra Señor, no estás reconociendo que Él es el Señor. Y dije, espérame, reconocer que Jesús es el Señor no tiene que ver con lo que digo con la boca, tiene que ver con lo que vivo con mi vida. ¿No? Ahora, si tu papá es el presidente de México, es el presidente. Y a lo mejor delante de la gente, pues, es el presidente. Pero cuando están haciendo hot cakes juntos, no es el presidente, es tu papá. Y lo puedes llamar por su nombre, y le puedes lanzar harina, me explico. No le estás faltando al respeto, hay intimidad. Lo mismo pasa con Dios. Sí. Él es el rey y señor del cielo y de la... Claro, y si hace así, nos morimos ahorita todos aquí, nos hacemos chicharrón. Sí, sin duda. Y lo honramos en cada momento. Pero también es nuestro papito. Pero también dijo, necesito estar con ellos. Y envió al Espíritu Santo para estar con nosotros. No quiere decir que cada que yo lo digo, Espíritu Santo, no. Pero a veces sí. Pero a veces estoy hablando y no necesito saber, pero con el que estoy hablando es con el Espíritu Santo. Aunque yo ni siquiera le diga, oye Espíritu, no importa, con el que estoy hablando es con él. No obstante, hay veces, por ejemplo, como esto que les contaba al principio, donde yo me di cuenta que la reprensión que estaba teniendo no era del Espíritu Santo, venía directamente de Dios como mi papá. Porque uno cuando empieza a intimar con alguien dices, no, esto no lo dijo mi mamá. Esto mi papá le dijo a mi mamá que me lo dijera. ¿Sí o no? Así mismo, ¿no? Yo dije, no, el Espíritu Santo cuando me habla me dice, sí, sí, pero estas palabras y de esta manera y con este amor, es Dios Padre mismo diciéndome, Alexis, ubícate porque estás actuando incorrectamente. Te puede volver loco el pensar en la Trinidad, Sí. pero tienes un espíritu en ti que te da la revelación y la paz. Y a lo mejor al principio da nervios, ¿no? Porque somos adoptados, ¿sí o no? Lo dice la Biblia, somos adoptados. Entonces, ser un hijo adoptado al principio asusta. ¿Qué tal que lo ofendo? ¿Qué tal que ya no me quiere porque le hablo de mala manera? ¿No? ¿Sí o no? O sea, como vivimos desde el miedo. Pero regresamos al texto que acabo de compartir en la primera pregunta. Él no nos dio un espíritu de temor. Nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y tenemos entrada al trono directo de Dios. Pero yo nunca, o sea, la verdad, yo aquí nunca he visto el trono de Dios. Sé que hay gente que ha tenido visiones, pero yo nunca he visto literalmente. Sé que lo voy a ver cuando esté allá. Pero sé que aunque aquí no veo el trono, está el trono. Y está Jesús reinando. Por lo tanto, no veo el Espíritu Santo, pero lo puedo escuchar, lo puedo sentir. Hoy me preguntaba alguien, ¿tú sí has escuchado alguna vez la voz de Dios? Y le dije, sí, una vez. Y sé que era el Espíritu Santo hablando. Y por eso les digo, ahora, no sé, estoy parado ahí y de repente siento el vientecito, ¿no? O algo así. No sé cómo decirles la expresión. Pero sé que es Dios, que es el Espíritu, Dios en su persona del Espíritu Santo, queriendo hablar, queriendo, o como Alexis, alerta. Incluso hace unos años tuve un accidente muy, muy grave en Toyocan y unos minutos, segundos antes de que diera el impacto, el Espíritu Santo me dijo, frena. Y gracias a ese freno, no caí de 9 metros.
es el Espíritu Santo. No que Dios no pueda meter su mano, sí, pero lo decidió hacerlo así. Y era el Espíritu Santo hablando. Entonces, solo te animo o te animamos a que empieces a perder el miedo acercándote. Quita toda la estructura que te dijeron que tenías que tener y empieza a experimentar la libertad de conversar, no de pedir, de conversar. Porque si tú vas a la primera cita con un chavo y le dices, sí, pero mira, lo primero que quiero cuando nos casemos es que me compres una camioneta, no va a haber segunda cita. Entonces, no de pedir, acércate, desnuda en tu espíritu con lo que sientes, con lo que piensas y también atenta a lo que él quiere decirte, a lo que él le importa, a lo que él le gusta. Sí. En una conversación, no tanto en un quiero esto, no. Y habrá tiempo también para las peticiones, sí, pero primero date la oportunidad de conocerlo como nunca antes, pero como él quiere conocerte. ¿Va? Por allá, bueno. Norman dice. No, Raúl. Se las voy a leer así tal cual vienen sus palabras. ¿Va? Seguro ya me la preguntó alguna vez. Dice, ¿cómo puedo o con qué autoridad moral puedo hablarle de Cristo a alguien que ha sufrido al punto de perder la esperanza de un Dios bueno cuando sabe que no puedo entender su sufrimiento? Yo sé que ese privilegio es fruto de las promesas de Dios a mis padres, pero ¿cómo afronto esa situación con alguien que no cree o confía en Dios? O sea, es comunicólogo, ¿verdad? Sí. La estructuró bien. No, sí. O sea, en resumen lo que está diciendo es, yo con qué autoridad moral le digo a alguien, por ejemplo, que vive en la calle que Dios es bueno. Si yo siempre he vivido en una casa de 7 pisos, ¿no? En términos prácticos. ¿Sí es Yo eso? solo diría 3 cosas. Primero, que el mensaje no tiene que ver contigo. O sea, no puedes definir el mensaje de Dios por tu condición. Y yo padecí de eso toda mi vida. Yo decía en la universidad, yo voy a predicar de Dios cuando mi vida sea excelente. Porque entonces puedo predicar de Dios, ¿no? Y nos incluimos luego en eso, o sea. O sea, y aparte es más fácil, la neta, ¿no? Dices, pues me hago tarado, ¿no? O sea. Y después me di cuenta que mi vida, o sea, en ese rubro específico no me voy a desviar, mi vida empezó a ser transformada cuando, a pesar de la vida que estaba viviendo bien y mal, con fracasos y éxitos, hablaba de Dios, testificaba de Dios, y esa gente podía descubrir la verdad de su palabra y la honestidad con la que yo estaba hablando, ¿no? Que a lo mejor efectivamente no entendía su situación, pero que Dios lo estaba entendiendo. Entonces, primer punto, tu valor moral es irrelevante para la predicación del evangelio. ¿Me explico? Eso no tiene nada que ver. Segundo, no es tu palabra, es su palabra, es su mensaje, como lo dije al principio. Entonces, el testimonio de lo que dices es él y no tú. Y ahora, la palabra no es para todos ni en todo momento. O sea, a veces creemos como que eso es como que Dios nos está demandando que si yo le estoy predicando se tiene que convertir. O que si No. vemos mal a alguien, luego nosotros tenemos que ir a decirle. Cero. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que se encarga de convencernos de todo pecado y de toda maldad. O sea, básicamente es el que te habla aquí y te dice, ya no te hagas, la neta sí te estás pasando. Eso no está bien. Es el Espíritu Santo. Entonces, no se trata de decir, no, pues me voy a ir a vivir un fin de semana a la calle para entonces poderle predicar a todas las personas en situación de calle. No. Si Dios te da la indicación de que compartas su amor a las personas en situación de calle, hazlo, ¿no? Listo. Y la única cosa que agregaría a esto es algo que dice Santiago en su carta, y es: la fe sin obras es muerta. Cuando tú predicas de Dios y no tienes intimidad con Dios, no tienes obras, por lo tanto nadie te cree. No estoy hablando de esfuerzo, aclaro, ¿eh? O sea, no estoy hablando de, no, tú eres bien exitoso. No. Estoy hablando de, si tú vienes y le dices a alguien, no te agüites, Dios es bueno, ¿no?
y luego mañana llega con él y estás bien agüitado, pues no, que Dios es bueno. Esto no quiere decir que no tienes permiso de agüitarte, Sí. ¿no? Quiere decir que cuando estabas agüitado, te acercaste a Dios y recibiste consuelo. Y entonces pudiste ser consuelo para alguien más. No niego que la Biblia dice, la unción pudre el yugo. Y hace referencia a que cuando tú vives algo, por ejemplo, una adicción, y Dios te saca, y luego conoces a una persona que estaba teniendo una adicción, tienes la unción para animarlo, pero no es porque valga lo que tú viviste, porque es la unción de Dios, es el toque de Dios, es la obra de Dios. O sea, Jesús no tuvo que tener lepra para sanar leprosos. Jesús no tuvo que ser mujer para defender a otra mujer. Jesús no tuvo que tener flujo de sangre vaginal para sanar a la mujer que tenía flujo de sangre. Simplemente era el poder de Dios, era la obra de Dios. Jesús no tenía que ser soldado para decirle a los soldados, hey, conténtense con lo que tienen. No existe en el reino la autoridad moral, solo existe el poder de Dios. Y cuando nosotros nos comprometemos a ser emisores de su mensaje y a vivir en la intimidad como para poder también ser testimonio, o sea, para ser luz y sal, si alguien te rechaza, y tenemos aquí una misionera, pues ¿cuántos te rechazan? Muchísimos. Muchísimos dicen, no me importa lo que dices. Y a veces, como dices, no toca decir nada, solo estar. Porque no Solo, es tu obra. Sí, solo ser es tu luz y obra. sal y a lo mejor pararte en un lugar y ya. Entonces, ¿cómo lo haces? Hazlo. Si Dios te dijo, predícale a ese de allá al lado, aunque tú ni entiendes su situación, tú ve y hazlo. Y va un poco de la mano con lo que decías al principio, o sea, de, bueno, voy y ¿qué voy a decir? Pues primero ve, ¿no? O sea, primero decide, ve y Dios va a poner lo demás. Es correcto. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Cuando estábamos hablando de la oración que no tiene como estructura, que cada quien habla y él escucha, ¿no? Pues hablando de la palabra escrita, ¿no? Bueno, tengo esta duda desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la empiezo a leer? O sea, porque a mí me pasa que yo veo a mi mamá y a mis tías que eligen como un libro y empiezan. Y mi abuelita la lee de principio a fin y otra vez vuelve a empezar. Y es como, ok, pero tal vez yo no quiero algo tan estructurado, pero ¿cómo lo hago? O sea, por ejemplo, si digo, Dios, tengo esta pregunta, por favor, ilumíname, abro la Biblia en cualquier hoja y la leo, ¿o cómo? Lo primero que diría es que Dios no es tu ChatGPT. Él no está obligado a contestar tus dudas. Es tierno y es dulce y te ama y quiere caminar contigo para que tú estés plena y estés en paz y no tengas dudas y cuando las tengas, ¿no? Pero la Biblia no es como de, hijo, hoy no sé qué hacer, a ver, pregúntale a la Biblia. Esa no es la dinámica de la palabra de Dios. Nosotros leemos la palabra de Dios para conocer a Dios y para escuchar a Dios, ¿no? Porque es la referencia más básica que tenemos de Dios. Esa es en la primera parte. La segunda parte, estaba a punto de darte un tip y el Espíritu Santo me dijo, dile que me pregunte cómo la va a leer. Yo te iba a decir algo que regularmente les digo cuando me preguntan, pero ¿quieres saber qué leer? Dile, Dios, no sé qué leer. Aquí estoy. Ya me senté. Lo que sí te sugiero es que lo hagas en un lugar donde te puedas concentrar, donde haya relativamente, bueno, yo me concentro más cuando hay mucho ruido, como en los cafés y así, ¿no? Pero si tú te concentras en un lugar quieto, que tomes una libreta, porque regularmente Dios o siempre Dios habla, y a veces habla y dices, no manches, ¿dónde lo anoto? ¿No? Ten a la mano un lugar donde anotar. Lo que sí te sugiero, porque Dios no obra adivinación, o sea, Dios no es, ¿no? Ni se abrió mi Biblia. Pero bueno, o sea, Dios no es así, porque Él está en contra de cualquier práctica de adivinación. Entonces, no tomes el versículo del día como la galleta de la suerte. No. Así no funciona. Sí pasa a veces que yo me encuentro a Lalo y Lalo me dice, hace poquito me pasó. Lalo me mandó, yo lo animé a leer los evangelios y él estaba leyendo algo y me dijo, hermano, hoy leí esto y cuando lo leo me acuerdo de ti. Y fue bien hermoso
Y dije, wow, necesitaba yo escuchar eso. Pero no lo tomé mágico, simplemente supe que Dios me habló a través de Lalo. Pero a Lalo le habló a través de la Biblia. Lalo no se lo inventó. No me dijo, eres bien bueno. No, no, no. Lalo leyó el texto y dijo, Dios dice esto y yo vi eso en ti. Es para ti. ¿No? Entonces, pregúntale a Dios, ¿qué quieres que lea? Y Dios te va a decir, empieza en Génesis, o lee el Apocalipsis, o lee los Evangelios, que son Mateos, Marcos, Lucas, Juan. Cuando yo era niño nos obligaban a aprendernos todos los libros, o sea, como el orden, y aparte los libros tienen una estructura, ¿no? El Pentateuco y los históricos y bla, 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 bla. Y eso también sirve mucho. El orden ayuda, por eso tu abuelita lo lee una vez, o sea, durante el año completo. Ayuda mucho el orden y estructural. Pero te va a empezar a sorprender cómo a veces Dios te da una super revelación en el libro de números, ¿no? Por ejemplo, que números pues solamente es como censo, ¿no? Eran tantos. Y yo siempre decía de niño, no, man, ya viene esto que no sé ni para qué sirve. Y a mí me obligaba mi mamá, no sé, no, mi hermano ya lo deja más libre. Pero a mí mi mamá me obligaba a leer con ella en voz alta, parado. Y yo, no manches. Y entonces ahí estaba. Y Noé, así estaba, ¿no? Y era horrible, lo detestaba. Entonces cuando crecí yo dije, ¿eso para qué? Eso ni Se me sirve, olvidó ¿no? que me estáis sentado. Sí, está aquí sentado. Y entonces yo, la verdad es que por mucho tiempo me saltaba. Yo decía como, pues, ¿qué voy a aprender de fulanito que fue hijo de fulanito? O sea, ¿para qué, no? Una vez el Espíritu me habló fuerte de cómo en la genealogía de Jesús, por ejemplo, hay 2 mujeres. Solo hay 2 mujeres. Sí. Una es Rahab, la primera, que era una prostituta de Jericó, ni siquiera era hebrea, y era una prostituta. Y la otra es Ruth, que era una moabita. Los moabitas eran la raza que Dios más detestaba, porque eran paganos, ¿no? Y entonces dije, como que las genealogías no son tan a lo loco, o sea, como que Dios quiere decir algo, ¿no? Y al poner más atención a lo que Dios me estaba diciendo, incluso a veces he estado en números, por ejemplo, en libros que tú dices, ¿qué voy a aprender, no? O como que todas las leyes de Levítico, ¿para qué? Y Dios te habla. Entonces, así Dios te indique que leas el glosario, Dios te va a hablar, pero tienes que obedecer. Entonces, yo no te puedo sugerir algo, solo sí te puedo sugerir que seas muy respetuosa y responsable del texto. O sea, que le des la seriedad, la honra, el honor que merece la palabra de Dios, ¿no? Es todo. No, nada, yo iba a decir lo mismo. O sea, en cuanto dijiste, yo pensé, pregúntale. Porque también estuve en esa situación. Y ya llevaba un rato, o sea, leyendo, hablando con Alexis, me hablaba Dios y así, y de repente dije, ¿en qué momento le he preguntado a Dios y qué leo yo? Porque leíamos a veces juntos, porque, ya sabes. Y me cayó el 20 un día de la relación es individual, o sea, y no le he preguntado. Entonces, por ahí empieza. Tenemos otra pregunta. Sí. No, no es de Raúl. Es de un usuario que se llama Gaby Turín. No sé si es Gaby No o sé. Gaby Turín. No, mentira. Dice, ¿Gaby El Salvador? puede ser. Dice, cuando el enemigo parece que está tomando el control de sus mentes, susurrando cosas negativas. Por ejemplo, el no ser suficiente. En ejemplo, trabajo, familias, amigos, clientes. ¿Cómo cambian el chip? ¿Cómo le hacen para silenciarlo? Cuando ya preguntaste qué leo y lo que lees, como que no lo entiendes y quedas peor que antes de leer. y te explota el cerebro en ese momento. Yo acostumbro mucho, sobre todo cuando me estoy bañando, cuando yo me baño, tengo enfrente de mí un cristal y pues con el calorcito se empaña, ¿no? Y entonces es como un pizarrón. Les doy este contexto porque como... Hay que regalarle un porque pizarrón. yo soy economista y como me encanta hacer números. Y entonces yo empiezo, no, sí, imagínense si hago este proyecto y ya de repente ya tengo así una ecuación hasta abajo y me di cuenta que cuando salí de bañar me generaba mucha ansiedad eso. Y que regularmente yo en la ducha puedo pasar tiempo con Dios y lo estaba sustituyendo por matemáticas, por aritmética. Pero que había, había muchas cosas de fondo, ¿no? Ambición, muchas cosas, ¿no? Y entonces ahí aprendí una práctica que yo regularmente hago, que es medio, ¿por qué digo medio bíblica? Porque pues no está textual, pero el salmista David decía, alma mía, guarda silencio.
Y entonces yo siempre me digo, Alexis, cállate. Cállate. Tú no tienes opinión. O sea, porque muchas veces le echamos la culpa al enemigo, pero también nosotros, la neta, llenamos nuestra cabeza de cosas y nosotros mismos tenemos las ideas ahí girándonos, ¿no? O sea, Sí, entretenemos la idea a veces ahí. dices, estoy soñando bien feo. Pues sí, pues la serie que te echaste anoche era de vampiros, me explico. O sea, dormiste con pura ansiedad, ¿no? Yo, había una serie que me gustaba mucho, que era de asesinatos de 1900, y luego me quedaba dormido viéndola y no descansaba nada y soñaba bien feo. No, y lo peor es que me decía, vela. Sí, Y sí. yo, Y yo de que no, terror nocturno, vete, ya saben, lo que me habían enseñado. Y yo dije, no, pues el problema es que estoy viendo basura que no debería estar viendo. O sea, a veces es así de sencillo, o casi siempre es así de sencillo, ¿no? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿No? Yo me dedico a una profesión que es muy de contactos y de la foto, y entonces me di cuenta que si yo abría Facebook y veía lo que estaban haciendo mis amigos, que trabajan en lo mismo, después de 2 minutos estaba en ansiedad. No, yo no estoy haciendo nada, a mí no me invitaron a ese evento, seguro ya no soy importante. ¿Qué estás escuchando? sí, a veces te distraes viendo esos 5 minutos y no te das cuenta que ya pasaste 4 horas pensando. Entonces, pero no es el enemigo, eres tú mismo con malas prácticas y abriendo tus ojos y tus oídos a cosas que no. Ahora, ¿hay ataques del enemigo? Por Sí. supuesto que sí. ¿Saben cuándo ataca el enemigo? Cuando estás caminando en la voluntad de Dios. Cuando no, ya perdiste, ¿no? O sea, él no tiene De nada. por sí andas perdido. O sea, tú ya vas perdiendo, él no tiene nada que hacer. Cuando estás caminando en la voluntad de Dios, entonces sí empieza el enemigo a atacar, pero no ataca regularmente como nosotros pensaríamos, es sutil. Ejemplo, está Jesús con sus discípulos y les dice, fíjense que yo voy a morir, me van a crucificar en la cruz, shalala, y llega Pedro y le dice, ¿cómo crees, Jesús? ¿Cómo crees que tú te vas a morir? Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú pones la vista en las cosas de la tierra y no en las cosas del cielo. Pedro no era Satanás, ¿ok? Porque no, Pedro no era Satanás, Pedro era un hijo de Dios, pero el enemigo estaba atacando Sí. a Jesús directamente a través de palabras que le estaba dando Satanás, ¿no? Y a veces nos pasa mucho que la persona mi amiga me está dando un consejo que es terrible, pero pues es mi amiga. Entonces, esos sí son los verdaderos ataques del enemigo. Y cuando hay ataques del enemigo, lo que tienes que hacer es usar la palabra de Dios. No hay otra. ¿Qué palabra de Dios? Toda. Oye, pero entonces, pues, ¿lo leo en un día? No, pues pregúntale al Espíritu Santo qué tienes que leer hoy para la batalla que vas a tener el día de hoy, porque Él sabe la batalla a la que te vas a enfrentar hoy. Y te va a dar literalmente la palabra que necesitas para enfrentar. No hay otra. No hay otra respuesta, no hay otra solución. Y ciérrale la puerta al TikTok, al YouTube, a todo. Ciérrale la puerta a conversaciones que en este momento no puedes tener o no debes tener. ¿Por qué? Porque no tienes la fortaleza para hacer frente a lo que sea que te puedan decir o me explico. Lo que sí tengo que dejar muy claro es el enemigo está vencido. Sí. Fin. O sea, si tú piensas como de, no, es que de verdad yo sí la paso y los pensamientos, tú le estás dando lugar, el enemigo está vencido, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿en serio estás batallando? Perfecto, adora. Ponte de rodillas, alza las manos o pon una movida, adora a Dios. No sabes qué decirle, híncate y quédate en silencio. Pero corre a Él. Sí, vea su presencia. Corre a Él, acércate a Él. Y qué bueno que hicieron esta pregunta porque yo quiero cerrar, si es que ya no hay más preguntas con esta historia. Y no sé si quiera orar o agregar algo que Dios le ponga. Hay una historia en la Biblia que era muy extraña siempre para mí, que es cuando David se acuesta con Betsabé. El rey David se acuesta con Betsabé, la esposa de su guerrero Urías, que era uno de sus guerreros más fieles desde antes de que fuera rey. Y luego Betsabé le dice, oye, ¿qué crees? Que estoy embarazada. Y entonces, en términos prácticos, David manda matar a Urías para que nadie se entere de que se acostó con Betsabé, y luego ya, así casi que al otro día, la manda a traer al palacio, la hace su esposa, y
Dios está muy molesto. Y yo nunca entendía por qué Dios estaba tan molesto si David había pecado 48,712 veces antes. O sea, dije, no, esto sí está bien grave, o sea, sí está de telenovela de Televisa, sí, 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 pero pues había hecho un montón de cosas malas y si para ti, Dios, no hay pecado chico ni pecado grande, ¿por qué esto en particular te molestó? Sí. Y fíjense que me di cuenta de un par de cosas. La primera, algunos me habían dicho que David había pecado porque él no había ido a la guerra. En ese momento, el ejército estaba peleando, creo que contra los amonitas, si no fallo, y David se había quedado en la capital, en Judá, para gobernar. E investigué un poquito más y resulta que la etapa de David como gobernante había transicionado, entonces él ya no le tocaba ir a pelear, le tocaba quedarse a gobernar. Entonces dije, bueno, primer mito desmentido, no, el pecado no fue que se quedara, ¿no? El segundo es, dije, no, pues es culpa de Betsabé, ¿no? Porque Betsabé se estaba bañando, pues, obviamente desnuda, nadie se baña con ropa, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? En una terraza o en un espacio que daba a la terraza del rey, o sea, ¿qué le pasa a Betsabé, ¿no? Pero después dije, bueno, pero pues que David no tenía el autocontrol o el dominio propio para decir, pues es la esposa de mi, ¿no? Por muy bien que se vea desde acá. Y luego me di cuenta de algo. Cuando viene Urías, porque David antes de matarlo lo manda a llamar para emborracharlo y que él vaya y se acueste con su esposa y que ya nadie se entere de que hubo infidelidad. Urías le dice, ¿cómo voy a ir a dormir a mi casa si el arca de Dios está en el campo de batalla? ¿Dónde estaba la presencia de Dios en la antigüedad? En el arca de Dios. Quiere decir que era la primera vez que David estaba lejos de la presencia de Dios. David siempre había enfrentado todo en su vida en la presencia de Dios. Y cuando pecaba automáticamente, y lo vemos en los salmos, corría al arrepentimiento. Porque es lo que hace la presencia de Dios, te convence. El Espíritu Santo te convence de todo. Dice, no, ¿por qué hice eso? ¿Por qué la vi feo? ¿Por qué tuve este comentario? No, te convence. Pero esa vez el arca de la presencia de Dios estaba lejos. Y David dijo, y esto fue bien cañón. Dijo, yo ya no necesito la presencia. La necesitan ellos para que ganen. Yo aquí estoy bien en el reino. Sí, fue como llévense a Dios para que gane. Llévense a Dios porque ustedes necesitan a Dios. Yo ya gané. Yo estoy aquí en mi palacio bien tranquilo. Y es una actitud que tenemos constantemente. No, esos de allá son los que necesitan de Dios. Yo estoy aquí súper. Yo ya no hago tantos pecados como ellos, ¿no? Dios me aprobó. Dios dijo que lo estoy haciendo de maravilla. Y el estar lejos de la presencia de Dios, que es el punto 1, nos lleva al punto 2. En lugar de venir y arrepentirse, empezó a actuar desde su propio criterio. Sí. ¿Qué hago para solucionar el problema que ella cree? Fíjense que si lo leen a detalle, y dije que no lo iba a decir en el podcast, pero lo voy a decir porque está muy funable. A Dios no le molestó. No, ahí va, está fuerte. A ver, dilo, pásale. A Dios no le molestó que David se acostara con Betsabé. ¿Fue pecado? Fue pecado. Pero Dios no estaba molesto, Dios estaba listo para perdonar, porque David dice incluso en los Salmos, tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Dios le estaba dando tiempo a David de que se arrepintiera. Dios se enojó de que David, en lugar de buscar perdón, de buscar a Dios, empezó a actuar como se le antojó. Sí, no hizo pausa, solo siguió. No me estoy inventando esto. Lo dice la Biblia. Viene el profeta Natán y le cuenta una historia a David. Y le dice, fíjate, había un hombre pobre que tenía una corderita y al lado había un hombre rico que recibió una visita. Y para darle de comer a su visita, le robó la corderita al hombre pobre y se la dio de comer. Y entonces David se enoja, ¿no? ¿Cómo crees que lo maten? Y dice, pues sí, David, ese hombre eres tú. Había pasado un buen de tiempo. Y todo ese tiempo, que creen que seguramente David no había escuchado a Dios. Le valió. Porque ya hasta se le había olvidado. ¿No? Ya ni se acordaba de lo que había. O sea, como que no tuvo despierto el espíritu de que no manches, está hablando de mí. No, él dijo, no, ¿qué le pasa a ese hombre? Es una basura, ¿no? Sí, David, pues eres tú. Y Dios está molesto por todo esto que hiciste. Nunca le dice, Dios está molesto porque te acostaste con Betsabé o porque mataste a Urías. Que, insisto, es un pecado, claro que es un pecado. No tenía por qué hacerlo.
Pero la molestia real y profunda de Dios es: David, ¿cómo es que te alejaste tanto de mi presencia, que tu corazón se hizo tan duro como para querer solucionar tu problema tú solo? Como para decir, yo la regué, yo la voy a solucionar. Yo lo voy a tapar, yo lo voy a cubrir. Y sin embargo, Dios todavía tiene misericordia y le dice: no te preocupes, me ofendiste, la espada no se va a apartar de tu casa, pero contigo todo bien. Y digo, los que han leído más de la historia de David, luego vivió cosas difíciles, desafiantes, ¿no? Que no es que Dios tuviera una represalia, simplemente tuvo fruto de acciones. Incluso algunos dicen, no, es que su hijo Absalón se le rebeló por eso. Pues su hijo Absalón se le rebeló porque David lo malcrea, ¿no? Porque David consentía mucho a sus hijos, la Biblia no lo enseña y pues hay una consecuencia, ¿no? Pero Dios siempre está listo y dispuesto para perdonar. Dios siempre está listo y dispuesto para ayudarnos. Dios siempre está listo y dispuesto para salvarnos, para rescatarnos. Si sientes que te hundes, es porque tú estás lejos de Él. Si sientes que el pensamiento es más alto que la palabra de Dios, es porque tú estás lejos de Él. Si sientes que la mugre es más que la unción, es porque tú estás lejos de Él. No tiene que ver, a veces en serio, ni con el enemigo. O sea, de verdad, a veces al enemigo le hacemos la chamba bien fácil, ¿no? Sí, como que, ya está hablando de mí, bueno, O se sea, tomó la palabra. sí. Entonces, respondiendo a esta pregunta, la respuesta absoluta es: acércate a Dios. ¿Cómo me acerco? Búscalo. Habla con Él. Lee su palabra. Alaba. Alábalo. Cántale. Apaga el sonido de todo lo demás. Si es necesario, ayuna. Abstente de los alimentos para disminuir la carne y que el espíritu crezca y florezca en ti. No para que te haga el milagro, no, para que estés cerca de Él. Haz lo que sea necesario. O sea, haz lo que el espíritu te indique para permanecer cerca de Él. Porque entonces yo le hice una pregunta a Dios que luego que tenga la respuesta se las cuento. De que qué hubiera pasado si David, tal vez no era su tiempo de que se fuera a la guerra, pero que David dijera: oye, espérate, ¿cómo te vas a llevar el arca, no? O sea, ¿cómo me vas a quitar la presencia de Dios? Que le decía allí, en una de mis conclusiones, de mis conjeturas. Yo creo que la promesa de victoria no era para todo Israel. Era, bueno, llegaba a todo Israel, pero la promesa era para David. Y beneficiaba a todo Israel. Porque Saúl no tuvo esa promesa. Y perdieron muchas veces. Entonces yo le decía allí: qué cañón distraerte tanto que no te das cuenta que tú piensas que ellos necesitan más la presencia, pero el único que la necesita eres tú, y eso también va a beneficiarlos a ellos. Que es más o menos lo que decíamos de tu caso, el lugar te va a incomodar, las personas, y ellos necesitan la presencia, pero tú al mismo nivel, o sea, tú primero. Y entonces yo le pregunté a Dios, ¿qué hubiera pasado si David se queda con la presencia? Y mi conclusión, lo que yo le dije a Dios fue: yo creo que Israel gana y David no peca. Yo creo eso. Cuando tenga la respuesta de Dios, se las cuento con mucho Si alguien gusto. la tiene, nos las cuenta, por favor. ¿Alguien tiene otra pregunta, comentario, duda? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, gracias, Padre, por este día. Gracias porque tú nos escuchas, porque podemos reunirnos para ti. Es un honor estar aquí. Gracias porque estás dispuesto en todo momento a contestarnos, escucharnos. Perdona nuestros pecados. Perdona si veníamos regándola hasta este día. En este momento estamos aquí arrepentidos, aquí en línea. Te pido por todos los corazones. Te pido que traigas revelación, que todos puedan sentir tu espíritu y tengan una relación cercana. Trae discernimiento también, y yo sé que todos aquí estamos dispuestos de alguna manera, pero no solo de corazón, sino queremos sentirte por completo. Creo que yo lo veo como que disponemos nuestro cuerpo completo y haremos lo que tú digas. Queremos ser obedientes. Y gracias. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bye.